Bien, otro aspecto muy importante que es necesario resaltar, y es el hecho de que, como lo explicaron mis compañeros, para determinar si se tuvo por justificado o no justificado, porque el ministro de Hacienda mandó notas justificando su incomparecencia, ¿a dónde se tenía que hacer constar que no se tenía por justificada esa justificación que mandaba por cada uno de los llamamientos que se le hizo al ministro? Creo que cada una de las comisiones, y lo hemos demostrado, elabora un acta donde se hacen constar todos los acuerdos y las situaciones que se generan alrededor de la comisión. Hemos revisado, y por eso era importante para la defensa tener control de las actas de la 1 a la 4, porque la 5 sí estaba incorporada, y hemos encontrado que en ningún momento se acordó o se mencionó en dichas actas tener por no justificada la incomparecencia del ministro de Hacienda. Y entonces, es importante lo siguiente: cuando se manda a traer a una persona por medio de la autoridad pública, es necesario previamente indicarle, advertirle que si no llega, será conducido por la Policía Nacional Civil. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Dentro de la documentación, en ningún momento existe esa advertencia. Simple y sencillamente por una razón, porque el ministro de Hacienda siempre justificó su incomparecencia a los días que le programaron. Ahora, y reitero, tuvo por no justificada la comisión de la incomparecencia del ministro. No, revisemos las actas, ahí no existe. Y por eso es que reiteramos que cuando se le manda la nota al director de la Policía Nacional Civil, se dice que ha incumplido las comparecencias. Ahora, esa noción es importante porque tenemos que confrontarla necesariamente con las actas de la 1 a la 4. No existe. Entonces, ¿de dónde se construye o se relaciona o se le informa al director de la Policía Nacional que no se ha tenido por justificada la incomparecencia del ministro de Hacienda? No sabemos de dónde sacaron esa información porque documentalmente hablando no existe eso. Justificó. En ningún momento la comisión tuvo por no justificada. No hubo un apercibimiento, porque el apercibimiento es, me voy nuevamente a la habeas corpus número 44 de 2014. El apercibimiento es cuando la persona se niegue a ir a comparecer. ¿Por qué es importante esto? Porque en el antecedente que relaciona a la sala en este habeas corpus, el señor Francisco Guillermo Flores Pérez creo que fue a 1 o 2 reuniones, pero después externó públicamente que no iba a comparecer. Y eso se construye una negativa de la comparecencia a la comisión. Por eso es que la sala de lo constitucional hace mención que esa función, ¿verdad?, de limitar la movilidad, en este caso del ministro de Hacienda, para poder llegar hasta ese momento como medida coercitiva, es necesario que la persona citada muestre o se evidencie que existe una negativa al llamado de la autoridad que lo está convocando. Y en este caso no ha existido. Por eso es que, como defensa, hemos construido la inexistencia del delito de incumplimiento de deberes y por eso es que se le ha solicitado que en el dictamen correspondiente se emita un no al lugar a formación de causa y se archive de forma definitiva el presente caso. Eso es lo importante de pronunciarse ya en relación cuando se hace una imputación. No se ha construido normativamente porque él no tiene una función específica que haya incumplido. Y como mencioné, el director de la Policía Nacional Civil asignó, delegó hacer las
la ubicación del ministro de Hacienda y ha quedado plenamente demostrada en esta audiencia y dentro de la prueba que consta. No entiendo cómo es posible que el fiscal general de la República construya una imputación en contra de un funcionario sobre la base de normativa derogada. Y eso es bien serio. ¿Por qué? Porque es el ente que se encarga del ejercicio de la acción penal. Y no entonces, no solamente el señor director está en esta circunstancia, pudiera estar cualquier persona que me construyan una imputación sobre la base de normativa no vigente. Eso sí es grave. Y por eso es la advertencia de la defensa en reiterar que en el presente caso no existe el delito de incumplimiento de deberes, porque no van a encontrar normativamente hablando el incumplimiento de alguna función específica del señor director de la Policía Nacional Civil. Sí. Va a continuar mi compañero dentro del periodo de tiempo, lógicamente, que nos corresponde como defensa. Bien, muchas gracias, miembros de la comisión. Nuevamente, Héctor Nahum Martínez en el uso de la palabra. Para reiterar nuestra posición y sobre todo para contestar los argumentos de la réplica de la fiscal de la comisión, esta defensa quiere dejar muy en claro, no solo a las personas que están aquí presentes, sino a todos los que están presenciando esta sesión. Es que no hemos entendido todavía cómo funciona el apremio. El apremio, para que pueda funcionar, para que pueda proceder legalmente, primero le tengo que hacer del conocimiento a la persona que si no llega, entonces se le puede conducir con el auxilio de la fuerza pública. Eso se llama apercibimiento. Es decir, el apercibimiento es el paso previo, el paso anterior, el requisito, si lo queremos ver así, de procedencia del apremio. Y eso en este caso no se cumplió. Entonces, ¿cómo podemos pretender abrir un proceso penal? ¿Cómo podemos pretender siquiera darle validez a esa solicitud del fiscal general cuando él, como ya lo dijo el compañero que me antecedió, que es el garante de la legalidad, como lo dice el 193, no la garantizó? Y entonces, ¿en manos de quién estamos? Y entonces las persecuciones y las acciones son arbitrarias, son caprichosas, porque eso es lo que está quedando en evidencia. Y queremos dejar muy, pero muy en claro a todas las personas aquí presentes y a todas las que nos siguen, que aquí se ha malentendido el término del apremio y el término del apercibimiento. Ambos conceptos han sido tergiversados, han sido deformados y sobre todo están siendo utilizados para fundar una acusación que es totalmente ilegal. En ese orden de ideas, también quiero reiterar, antes de ir concluyendo, que si bien es cierto, y como se ha señalado y esta honorable comisión lo ha dicho, el antejuicio es un mecanismo de naturaleza constitucional, tiene su génesis en el 236 de la Constitución, pero sus reglas, sus procedimientos y sus fases están en el Código Procesal Penal. Y si no fuera así, ¿por qué el mismo legislador estableció como un procedimiento especial el procedimiento de antejuicio? Pensar, sostener lo contrario sería definitivamente una incoherencia jurídica, porque entonces lo señalado a partir del 418 en adelante del Código Procesal Penal no tiene razón de ser. Si aquí nos vamos a escudar en que como es un mecanismo constitucional y también está definido en el Real y no vamos a aplicar el procedimiento penal, entonces el legislador erró cuando reguló el procedimiento de antejuicio a partir del 418 del Código Procesal Penal. Ojo con eso. Y además de eso, si leemos el 56 del Real, textualmente dice el artículo que la comparecencia y declaración de las personas requeridas por las comisiones es obligatoria, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial.
Es que no podemos desatender, no podemos dejar de vincular o de relacionar el 165 del procesal penal. Y otra vez hago el llamado, bajo los mismos apercibimientos del procedimiento judicial. Si es que nosotros no estamos inventando nada, no queremos sorprender a nadie, solo queremos que realmente se cumpla el principio de legalidad. Porque si este antejuicio se fundamenta en una supuesta desobediencia, en un supuesto incumplimiento de deberes, entonces los primeros que estamos incumpliendo también el tenor literal son los que van a votar y los que van a motivar la decisión. Ojo con lo que se está aseverando. Ahora bien, llama la atención para esta defensa que esta honorable comisión, mediante el acuerdo, el dictamen favorable número 57 de fecha 12 de noviembre del presente año, en el número 3, examen del requerimiento fiscal, concluye de la siguiente manera. De conformidad al artículo 294, la comisión considera que el requerimiento presentado reúne los requisitos legales pertinentes. ¿Cómo es posible que se aseveró que reunía los requisitos legales si ni siquiera se habían definido cuáles eran las competencias, los deberes del señor director en esa mal llamada solicitud de antejuicio del señor fiscal general? ¿Cómo es que puedo decir que lo reviso y lo avalo? ¿Cómo es que puedo decir que cumple con el estándar del 294 del Código Procesal Penal si la calificación jurídica adolece de un vicio tan pero tan importante como es ni siquiera poder definir cuáles son las competencias propias del señor director de la Policía Nacional Civil? Seguir sosteniendo esta imputación y abrir un proceso penal con todas estas deficiencias, con todas estas irregularidades, afirmando que el señor ministro de Hacienda no había justificado, y peor aún, afirmándolo en la orden donde se le instruía al señor director que lo fuera a traer por apremio, porque ahí fue, en esa orden del 30 de septiembre, se comete una falsedad y se dice no ha justificado, pero las justificaciones estaban dadas y en ninguna de las actas de la 1 a la 4 se dijo nada sobre que no se tuvieran por aceptadas las justificaciones del ministro de Hacienda. En ese orden de ideas, honorable comisión, hacemos un llamado para que se le demuestre al pueblo salvadoreño que aquí se respeta la legalidad, la institucionalidad y que esto es un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Que aquí se respetan las garantías y derechos fundamentales. Pero si vamos a abrir un proceso penal solamente por una inconformidad que el funcionario no vino, no obstante haber justificado, y yo no dije que no había justificado o no se dijo que no se aceptaba la justificación. Si queremos abrir un proceso penal, entonces se está actuando de manera arbitraria. Y no obstante ello, no pasen por alto que la solicitud del señor fiscal general carece de los requisitos esenciales del 294 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, reiteramos que la orden de apremio carece de fundamento jurídico y material, porque hay una ausencia formal y material del apercibimiento, porque hay una falsedad de su motivación al decir que no había justificación, cuando sí las hubo, y por la concurrencia de la inmunidad jurisdiccional en virtud del fuero constitucional que tiene el señor ministro de Hacienda. En consecuencia, la orden de apremio implica una limitación de la libertad del funcionario en cuya calidad converge la inmunidad establecida en los artículos 236 y siguientes y artículo 419, el primero de la Constitución y el segundo del Código Procesal Penal, que señalan que los funcionarios públicos que determina el artículo 236 de la Constitución no podrán ser detenidos o presos ni llamados a declarar
sino después de concluido el periodo de su elección. Estamos inobservando esta disposición en las decisiones que se están tomando en este antejuicio. Y para terminar, decía la fiscal de la comisión, es que mire, aquí ha existido una desobediencia que se materializa en una nota que suscribe el señor director de la Policía Nacional Civil. ¿Y acaso no la misma Constitución dice que los funcionarios al momento de tomar posesión de su cargo juran hacer cumplir únicamente la Constitución y las demás leyes secundarias y no los caprichos de los funcionarios? Por lo tanto, ratificamos nuestra petición que se declare no al lugar a la formación de causa. Así, la réplica o segunda intervención de esta defensa. Bien, habiendo recibido los elementos de tanto de la defensa como de la fiscalía, damos por cerrado prácticamente el punto de la exposición de alegatos de cada una de las partes y el uso del derecho de réplica. Les damos las gracias. Nosotros continuaremos en nuestra discusión al punto número 5, que es el análisis de las pruebas y discusión del dictamen.